¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Los saludamos con mucho gusto. Sean bienvenidos a esta hora PAF en unión con la revista Hecho, una revista hermana de la hora PAF especializada en temas de recursos humanos. Y pues como tal, como tema de recursos humanos, el día de hoy estamos transmitiendo en vivo para la hora PAF, así también para el Facebook de la revista Hecho. Las personas que están tomando la sesión por Zoom, bienvenidos también. Pueden hacer alguna pregunta por el chat. Las personas que están conectándose con nosotros a través de Facebook pueden hacer también las preguntas en el chat de Facebook y esperemos darle respuesta en esta misma sesión. Bien, pues vamos a tocar un tema muy importante dentro de la seguridad social que tenemos en México, que es el seguro de riesgos de trabajo. Este seguro de riesgos de trabajo que si bien protege al trabajador que sufra un accidente o una enfermedad con motivo del trabajo que desempeña, es un seguro que también extiende su protección hacia el patrón. ¿Por qué? Recordemos que dentro de la seguridad social existe dos regímenes. En nuestra ley del Seguro Social está el régimen obligatorio y está el régimen voluntario. Dentro del régimen obligatorio está el principal que fue creado para los trabajadores. En nuestro país, el acceso a la seguridad social está fuertemente vinculado con obtener un trabajo formal. Esta parte, entonces, nos obliga a los patrones a registrar a nuestros trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, que comprende no nada más el seguro de riesgos de trabajo, comprende 5 seguros. Pero también dentro del régimen obligatorio está la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, que puede darle a la persona que se incorpore de manera voluntaria hasta 4 seguros. De los 5 seguros que hay para los trabajadores, le puede dar hasta 4, dependiendo del tipo de persona que está tratando de asegurarse. Podría ser un trabajador independiente, un consultor de empresas, por ejemplo, que no tiene una relación subordinada con sus clientes. Podría ser también un patrón, persona física que tiene trabajadores a sus servicios, un ejidatario, colono, pequeño propietario. También podría incorporarse de manera voluntaria los trabajadores de talleres familiares, de tal manera que la seguridad social está garantizada para los trabajadores formales, pero está abierta para aquellas personas que no tienen una relación subordinada. Y por otro lado, tenemos la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que es lo que se conoce como modalidad 40. Cuando una persona causa baja del Seguro Social, pero decide cotizar, seguir cotizando por sus propios medios para obtener una pensión, esta es la modalidad 40, continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que solamente va a proteger a la persona en los seguros de pensión. Es decir, en el seguro de retiro, centenia avanzada y vejez, y en el seguro de invalidez y vida. Por otro lado, tenemos el régimen voluntario, en el cual está el seguro de salud para la familia, en el cual las personas que así lo decidan pueden adquirir este seguro para poder tener derecho a asistencia médica a través de la infraestructura del Seguro Social, así como los seguros adicionales que pueden ser contratados por los patrones con el Seguro Social para dar prestaciones adicionales a las que la propia ley del Seguro Social establece. Bien, ya que tenemos el panorama general de la ley del Seguro Social, vámonos específicamente con el régimen obligatorio del Seguro Social, el cual tiene 5 seguros. El trabajador inscrito en el régimen obligatorio del Seguro Social está protegido por estos 5 seguros, además de tener acceso a crédito para la vivienda a través del Infonavit y acceso a crédito de consumo a través de Infonacot. Pero a través del Seguro Social, régimen obligatorio del Seguro Social, está protegido por estos 5 seguros. El más conocido, el más valorado, es el seguro de enfermedad y maternidad. Pero no tenemos que dejar de lado los otros 4 seguros. Y el día de hoy nos vamos a centrar en el seguro de riesgos de trabajo. El seguro de riesgos de trabajo, decíamos que es un seguro muy importante para el trabajador,
porque protege al trabajador, pero también protege al patrón. ¿Por qué? ¿Por qué afirmo que protege al patrón? Bueno, pues recordemos que nuestra Constitución, el artículo 123, apartado A, específicamente en la fracción 14ª, señala que los accidentes sufridos por los trabajadores con motivo del cumplimiento del trabajo son responsabilidad del empresario. De tal manera que, ya que la Constitución es nuestra máxima ley aquí en México, es obligación del patrón proteger al trabajador contra esos riesgos. Y cuando ocurra un riesgo, es obligación del patrón hacer frente a todas los beneficios, aunque sean de resarcimiento de daño, a que tiene derecho el trabajador. Entonces, nuestra Constitución establece que el patrón es el responsable de los accidentes de trabajo. Después tenemos la Ley Federal de Trabajo, que nos expresa todo un título, el título 9, nos habla sobre riesgos de trabajo. Este título 9 nos vuelve a señalar que el patrón es el responsable de la seguridad, higiene y prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a las normas oficiales mexicanas y las que indiquen los mismos patrones para la prevención de riesgos de trabajo. Nos vuelve a señalar lo que ya había hablado la Constitución. El patrón es el responsable de la higiene y de prevenir los riesgos de trabajo. Y cuando ocurra un riesgo de trabajo, el patrón está obligado a observar todo lo que establece el título 9. Sin embargo, después, la Ley del Seguro Social también tiene todo un apartado que habla del seguro de riesgos de trabajo. En este caso, lo que quiero ahorita subrayar de este apartado es el artículo 53, que es una cláusula de seguro, una cláusula de transferencia de riesgo. Los patrones tienen que ver al seguro social como un aseguramiento, sí, que protege a los trabajadores, pero que también protege al propio patrón. En este caso, ya que la ley mexicana establece que el patrón es el responsable de los accidentes de trabajo, la ley del Seguro Social nos señala que aquel patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo quedará relevado en términos de la ley del Seguro Social del cumplimiento de las obligaciones sobre responsabilidad que establece la Ley Federal de Trabajo por riesgos de trabajo. Si nosotros nos vamos a leer a fondo el título 9 de la Ley Federal de Trabajo, establece unas indemnizaciones, por ejemplo, en caso de muerte, bastante altas. ¿El patrón está obligado a ellas? Pues aquel patrón que haya asegurado al trabajador va a transferir ese riesgo de que su trabajador se accidente o se enferme con motivo del trabajo al propio Seguro Social. De tal manera que al momento de que ocurra un siniestro, al momento de que ocurra el siniestro amparado, en este caso el riesgo de trabajo, es el Seguro Social el que va a sustituir al patrón en todas las obligaciones que la ley le impone. Tanto prestaciones en especie como prestaciones en dinero. Es importantísimo entonces tener muy clara esa transferencia de riesgo que el artículo 53 de la Ley del Seguro Social nos establece. Ahora, toda la obligación está hacia el patrón. ¿Qué obligación tiene el trabajador? El trabajador está obligado a observar las medidas de seguridad e higiene dentro de la empresa. Sin embargo, nosotros como patrones estamos obligados a observar que en realidad el trabajador cumpla con todas esas medidas. Y en dado caso, aplicar sanciones si es que tenemos un reglamento interior de trabajo, aplicar sanciones para que se elimine la conducta de no observar estas medidas de seguridad e higiene. Sin embargo, aunque es responsabilidad del trabajador observar estas medidas de seguridad e higiene, no se libera al patrón de la responsabilidad
cuando el trabajador de manera explícita o implícita hubiera asumido el riesgo de trabajo. Esto es, vamos a suponer que muchas veces me dicen los patrones, es que el trabajador me firmó una responsiva de que él, aunque tenga 70 años de edad, aunque está el riesgo de COVID, vaya a trabajar en época de COVID en semáforo naranja. Bueno, pues, aunque recordemos que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, el trabajador no tiene la capacidad para renunciar a ninguno de sus derechos. Entonces, la aceptación de un riesgo de manera implícita o explícita no libera al patrón de la responsabilidad de ese riesgo de trabajo. Tampoco libera al patrón de la responsabilidad del riesgo de trabajo que el accidente ocurra por torpeza o por negligencia del trabajador. No libera al patrón el hecho de que, por ejemplo, el trabajador se haya accidentado incumpliendo una orden que el mismo patrón le haya dado. Por ejemplo, que un trabajador se suba a un andamio sin cuerda de seguridad y que se le diga, bájate porque no traes cuerda de seguridad, baja a ponerte la cuerda de seguridad. Y el hecho de que el trabajador no haya cumplido esa orden de bajarse a poner la cuerda de seguridad, no va a eximir de la responsabilidad del patrón de que ese sea considerado un riesgo de trabajo. Tampoco que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero, ya sea de trabajo o de una persona, inclusive que no sea parte de la empresa. Vamos a suponer que el trabajador estaba en el andamio sin cuerda de seguridad, sin cuerda de vida, y hubo un choque, un coche golpea el andamio, el trabajador cae y tiene un accidente que tiene consecuencias complicadas. ¿Es riesgo de trabajo? Sí, sí es riesgo de trabajo. Oye, pero es que no fue culpa de la empresa el choque. No, no es culpa de la empresa el choque, pero el accidente fue causado con motivo de la actividad que el trabajador estaba desempeñando. Fue causado por una tercera persona, sí, pero por lo pronto es riesgo de trabajo. Entonces, vemos que de todas, el riesgo de trabajo se configura cuando hay una relación directa causa-efecto. Hay algunas cuestiones que no se consideran riesgo de trabajo, en unos momentos más las vamos a platicar. Algo importantísimo aquí en la parte de que el patrón no se libera de la responsabilidad, ya dijimos que el Seguro Social sustituye al patrón en todas las obligaciones con motivo de una ocurrencia de un riesgo de trabajo. Pero ¿qué pasa si ese riesgo de trabajo fue ocasionado por el patrón? Bueno, pues la misma ley también nos señala que cuando el riesgo de trabajo es ocasionado por negligencia del patrón, lo que pasa es que el trabajador tiene derecho a solicitar que se le incremente hasta en un 25% la cuantía de las indemnizaciones. Y ese incremento, por ser causa del patrón, el riesgo de trabajo, por ser causa directa del patrón, no lo va a pagar el Seguro Social. Ese sí le tocaría pagarlo directamente al patrón. ¿Dónde están las causas? En la propia Ley Federal de Trabajo. Son causas que hay que revisar, pero son causas muy evidentes de cuando el patrón pudo haber evitado el riesgo y no lo hace. Como, por ejemplo, no observar una norma oficial mexicana. Existen normas oficiales mexicanas de salud en el trabajo, por ejemplo, para el uso de calderas. Si no se observa, se considera que es responsabilidad directa del patrón y entonces el Seguro Social sí atiende al trabajador completo, pero el trabajador va a poder solicitar que se le incremente la cuantía en dinero de las indemnizaciones. Y ese incremento, si es autorizado, quien lo debe de pagar es el propio patrón. Bien, ¿qué es entonces en sí un riesgo de trabajo? El riesgo de trabajo en sí es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata. Cuando es un accidente estamos hablando de una lesión inmediata, o bien posterior, cuando estamos hablando de una enfermedad es después de después de estar expuestos repetidamente a algún agente, o bien la muerte,
producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. El accidente de trabajo es instantáneo, mientras que la enfermedad es progresiva. El principal vinculante para que sí sea considerado riesgo de trabajo es que la enfermedad o el accidente se sufra con motivo o en el ejercicio del trabajo. Que haya una relación directa causa-efecto entre la enfermedad o el accidente y el trabajo que el trabajador desempeña. De entrada, pues todo lo que ocurra dentro de las instalaciones de la empresa se considera accidente de trabajo. Y por eso es importante establecer en el Reglamento Interior de Trabajo cuestiones muy puntuales como el tiempo de descanso del trabajador, dónde lo tiene que disfrutar, qué tiene que estar haciendo, si se tiene, por ejemplo, prohibido ponerse a jugar fútbol en la cochera en un momento de descanso, ese tipo de detalles que pueden hacer la diferencia entre un accidente o eliminar los accidentes. Un riesgo de trabajo puede ser entonces un accidente, una enfermedad o bien un accidente en el trayecto. Un accidente será, ya hemos platicado, una cuestión instantánea, mientras que la enfermedad es progresiva. Una enfermedad es un estado patológico derivado de la exposición continuada a algunos agentes. Existe una tabla de enfermedades contemplada en el artículo 513 de la Ley Federal de Trabajo que la autoridad laboral actualiza. Y en ella encontramos algunas enfermedades directamente relacionadas con ciertas profesiones. Pero también puede ser riesgo de trabajo el accidente sufrido durante el trayecto, considerando como trayecto el traslado directo, eso es muy importante, traslado directo sin desviaciones, sin pausas, del domicilio del trabajador a su centro de trabajo y viceversa, de ida y de vuelta. Estos tres tipos de riesgo de trabajo pueden ocurrir: accidente, enfermedad o trayecto. Con la cuestión de que cuando se trata de un riesgo de trabajo ocurrido en el trayecto, como sale de las manos del patrón, no va a estar incluido dentro de la siniestralidad de la empresa que pueda tener como consecuencia el aumento de la prima de riesgo de trabajo. Cuando un trabajador sufre un riesgo de trabajo, tiene derecho a prestaciones tanto en dinero como en especie, que están señaladas en la Ley Federal de Trabajo y que se trasladan a la Ley del Seguro Social con prestaciones un poco superiores. Son prestaciones en dinero y prestaciones también en especie, que de entrada quien está obligado a cubrirlas es el patrón, pero ya vimos que por efecto del artículo 53 de la Ley del Seguro Social, el Seguro Social sustituye al patrón en la obligación de este cumplimiento. Tenemos entonces, por un lado, las que están por fuera, las que no están marcadas de azul son prestaciones en dinero, las que están en azul son prestaciones en especie. Un subsidio por incapacidad temporal. Este subsidio por incapacidad temporal es del 100% del salario base de cotización del trabajador al momento de ocurrir el riesgo. 100% del salario. Mientras que si recordamos el seguro de enfermedad no se da al 100%, se da al 60%. Aquí, por ser riesgo de trabajo, se le da al 100% del salario del trabajador y además se da desde el primer día, no hasta el cuarto día. Desde el primer día de incapacidad, el trabajador tendría derecho de cobrar el 100% de su salario base de cotización. ¿Hasta cuándo? Hasta que el trabajador se le dé de alta, hasta que se habilite para trabajar o bien hasta cuando se declare una incapacidad, ya sea una incapacidad permanente total o parcial. En dado caso, cuando ocurre la necesidad de que se dictamine una incapacidad permanente, parcial o total, o que lamentablemente el trabajador fallezca, entonces continúan prestaciones en dinero a través de pensión. El seguro de riesgo de trabajo otorga pensión por incapacidad permanente parcial
por incapacidad permanente total, pero también otorga pensiones para los sobrevivientes, para la viuda o viudo, para los hijos menores de 16 años o hasta 25 si siguen estudiando en el Sistema Educativo Nacional, o toda la vida si tienen alguna discapacidad que le impida procurarse ingresos por sus propios medios, o a falta de viuda viudo, hijos, aplicaría una pensión a los ascendientes. En cuestión de prestaciones en especie, el trabajador tendría derecho a asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, servicios de hospitalización, y algo que difiere del seguro de enfermedad al seguro de riesgo de trabajo, los aparatos de prótesis. Aquí, en el seguro de riesgo de trabajo, si el trabajador necesita una prótesis, el Seguro Social se la debe de proporcionar. A diferencia del seguro de enfermedad, si el trabajador necesita una prótesis por un accidente que no está relacionado con el trabajo, el Seguro Social no está obligado a otorgar esa prótesis. Cuando hablamos de riesgo de trabajo, el Seguro Social sí estaría obligado a proporcionar esa prótesis o bien aparatos de ortopedia, pero también rehabilitación, la rehabilitación que el trabajador necesite para recuperar sus funciones. El riesgo de trabajo puede tener como consecuencia una incapacidad temporal. En el 95% de los casos se tiene una incapacidad temporal. Esa incapacidad temporal es nada más una disminución temporal de las aptitudes de un trabajador para realizar su trabajo. Esta incapacidad temporal se puede, el médico tratante, pues la va a estar emitiendo conforme a la evolución del trabajador. Casi siempre, bueno, a mí lo que más me ha tocado ver son incapacidades de 28 días. No me ha tocado ver incapacidades de más de 28 días. Pero acumuladas no pueden exceder 52 semanas. Sería el tiempo máximo que podría estar una persona con una incapacidad por riesgo de trabajo. Después de estas 52 semanas, el médico debe valorar si se le da de alta o si se le dictamina un estado de incapacidad, ya sea permanente total o permanente parcial. Si el trabajador antes de las 52 semanas está ya completamente listo para regresar al trabajo, el médico le debe de emitir una alta que le va a dar a entender al patrón que ya puede recibir otra vez al trabajador porque ya se terminó ese riesgo de trabajo. Esa alta la conocemos como el formato ST2 y es muy importante solicitarla al trabajador para poderlo aceptar de nuevo dentro de la empresa. El 95% de los riesgos de trabajo tienen como consecuencia nada más una incapacidad temporal. Otra consecuencia puede ser una incapacidad permanente. La incapacidad permanente puede ser parcial o puede ser total. Una incapacidad permanente parcial simplemente es la disminución de las facultades de una persona para trabajar. Es una disminución permanente, ya no va a recuperar esas facultades, pero haber perdido esas facultades no le va a impedir realizar otro trabajo. Por ejemplo, una persona que pierde un dedo de su mano, pues ya lo perdió. Ese dedo no se va a regenerar, ese dedo no le va a volver a crecer. Tiene una incapacidad permanente parcial, porque aún que haya perdido ese dedo, va a poder seguir desarrollando otro trabajo. A lo mejor no el mismo trabajo, a lo mejor sí el mismo trabajo, depende a qué se dedicaba. Tal vez si era pianista, pues no va a poder seguir siendo pianista, pero tal vez si era un velador, claro que va a poder seguir velando y balando muy bien. Entonces, la incapacidad permanente parcial es una disminución, pero no por completo, de las habilidades para trabajar. Esta incapacidad permanente parcial, si es de menos del 25%, va a ser indemnizada con una indemnización global que equivale a 5 anualidades de una pensión. Si es una incapacidad mayor al 25 pero menor al 50%, el trabajador va a poder elegir si decide la indemnización global o una pensión de riesgo de trabajo por toda su vida. Y la incapacidad permanente también puede ser total.
cuando el trabajador pierde por completo las facultades y queda imposibilitado para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. En este caso, el trabajador tendrá derecho a una pensión del 70%, si se trata de un accidente, del 70% del salario base de cotización que percibía al momento de ocurrir el accidente, más asignaciones familiares. Bueno, toda la parte de pensión tiene una forma específica de calcularse, cómo se calculan también los aumentos por asignaciones familiares, pero la pensión por riesgo de trabajo es del 70% cuando es permanente total, más asignaciones familiares. Y pues lo peor que le podría pasar pues sería morir, un trabajador que muera por riesgo de trabajo, sus sobrevivientes, esposa, esposo, o a falta de esto, concubina, concubinario, los hijos, en los términos que ya mencionamos, ascendientes a falta de esposa, esposo o hijos, tendrán derecho a una pensión por el fallecimiento de la persona, del trabajador, con motivo de riesgo de trabajo. Dentro del riesgo de trabajo, es importante conocer cómo tenemos que proceder. ¿Qué pasa cuando hay un accidente dentro de la empresa? Bueno, recordemos que los riesgos de trabajo se tienen que dar aviso tanto al Seguro Social como a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. A veces se nos olvida esa parte de darle aviso a la Secretaría de Trabajo. Bueno, por ahí les pongo la liga en la cual se puede dar aviso a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el fundamento legal, que es el artículo 504 de la Ley Federal de Trabajo. En cuanto al Seguro Social, si se atiende el Seguro Social directamente en el propio seguro, pues ya se entiende que esa atención es un inicio de aviso a través del llenado del formato ST7. Pero si se atiende el accidente fuera del Seguro Social, de todas maneras hay que hacerle de su conocimiento al Seguro Social de este accidente. Tenemos una multa, tanto para la ley en la Ley Federal de Trabajo como en la Ley del Seguro Social, por ocultar un accidente. ¿Qué pasa cuando un trabajador sufre un accidente o bien se empieza a sentir enfermo? Si es un accidente, lo ideal es que el trabajador se le lleve a la unidad de urgencias más cercana a la empresa. Pero aquí lo más importante es cuidar la vida del trabajador. Si hay un hospital enfrente de la empresa, pues ahí será donde se le dé la atención. Pero lo ideal sería llevarlo al servicio de urgencias del propio Seguro Social. Si es una enfermedad, pues no se va al servicio de urgencias, el trabajador hace su cita en su unidad médico familiar, en la clínica que le corresponda, y ya será el médico de lo familiar quien considere si esa enfermedad puede ser un riesgo de trabajo, puede tener como origen la exposición prolongada a algunos agentes de acuerdo al trabajo que desempeña esa persona. El médico que atiende al trabajador, ya sea el médico de lo familiar o el médico de urgencias, le va a expedir al trabajador un certificado de incapacidad con una copia para el asegurado y otra copia para el patrón. Pero si el médico que atiende al trabajador considera que es un probable riesgo de trabajo, lo va a marcar como tal en ese certificado. Y además de entregar ese certificado de incapacidad, va a entregarle al trabajador un formato ST7 cuando es accidente o ST9 cuando es enfermedad. Ese formato es importantísimo porque en ese formato es el primer acercamiento para determinar si es o no un riesgo de trabajo. Ese formato, el trabajador, o bien si el trabajador no lo puede hacer, los familiares del trabajador van a entregarlo a la empresa. La empresa debe llenar el formato reportando las circunstancias en que se originó el accidente. Es importantísimo que estas circunstancias queden muy bien escritas en este documento porque es el primer derecho de audiencia que tiene el patrón. Es el primer momento en el que el patrón puede dar la versión de los hechos. Una vez que el patrón ha llenado este documento,
Este documento se le tiene que entregar al trabajador o a uno de sus familiares para que lo lleve al servicio de salud del trabajo, en la unidad médica que le corresponda al trabajador. Ese servicio de salud del trabajo no va a recibir el formato si quien lo entrega es el patrón. Solamente recibe el formato del trabajador o de los beneficiarios, perdón, o de los familiares del trabajador. Y hasta que ese formato se entrega, es que se liberan los recursos del subsidio para el trabajador. El trabajador ya tiene su certificado de incapacidad, pero como es un probable riesgo de trabajo, no va a estar listo el dinero para que el trabajador pueda recobrarlo hasta que se catalogue como que sí es de trabajo o como que no es un riesgo de trabajo. En tanto no se catalogue como que sí es o no riesgo de trabajo, no va a poder cobrar el trabajador esos días. Y ya que no acudió a trabajar, pues tampoco la empresa se los va a pagar. Es una forma de presión para que en realidad se entregue este documento. Con este documento que tiene tanto el ST9 como el ST7, tiene 3 versiones. Tiene la versión de lo que ocurrió por parte del trabajador, tiene la versión de lo que ocurrió por parte del propio médico tratante. El médico tratante va a verificar el estado de salud del trabajador y en base a su experiencia, pues va a ver si es verosímil la historia que establece el trabajador de cómo ocurrió el accidente. Y también tiene la versión del patrón. Tiene 3 versiones con las cuales el médico del trabajo va a calificar como que sí es riesgo de trabajo o como que no es riesgo de trabajo. El médico del trabajo lo que va a buscar es si hay una relación causa-efecto directa entre el accidente o entre la enfermedad y el trabajo que desempeña el trabajador. Este médico va a calificar si es riesgo de trabajo o no, no es riesgo de trabajo. Si se clasifica como que no es riesgo de trabajo, la incapacidad del trabajador se le va a pagar conforme al seguro de enfermedad y maternidad. Si se clasifica como que sí es riesgo de trabajo, la incapacidad del trabajador y todas las prestaciones en especie se le van a otorgar como dentro del seguro de riesgo de trabajo. ¿Cuáles son mayores? Son mayores las prestaciones tanto en dinero como en especie dentro del seguro de riesgo de trabajo. ¿Qué pasa si yo como patrón o también qué pasa si yo como trabajador no estoy de acuerdo con el dictamen del médico del trabajo? Yo como trabajador digo, me dictaminaron que no era un riesgo de trabajo y si es, yo como trabajador lo puedo defender con los medios de defensa o bien yo como patrón también lo puedo defender con los medios de defensa, aportando las pruebas necesarias. El médico del trabajo va a decidir si es o no riesgo de trabajo con base en las pruebas, en las versiones presentadas. Pero si el médico del trabajo ubica alguno de estas situaciones en las que ocurrió el accidente, va a determinar que no es un accidente de trabajo. ¿Cómo cuál? Si el trabajador se encuentra en estado de ebriedad, si es un trabajador que está bajo la influencia de algún narcótico, a menos de que haya una prescripción médica y se haya dado aviso al patrón. Si el trabajador provocó de manera intencional, una cosa es la negligencia, pero otra cosa es la intención. Si el trabajador de manera intencional provocó el riesgo de trabajo, si es resultado de riña o intento de suicidio, o si el riesgo de trabajo se dio por cometer algún delito intencional. Si existen alguna de estas condiciones, el médico del trabajo va a considerar que no es riesgo de trabajo. ¿Qué pasa cuando no se configura como riesgo de trabajo? De todas maneras, el trabajador tiene derechos. De todas maneras, el trabajador va a ser atendido en el seguro social, pero bajo el seguro de enfermedad y maternidad, no bajo el seguro de riesgo de trabajo.
Y ya platicamos que son menores las prestaciones en dinero, en el seguro de enfermedad, y que además las prestaciones en especie también difieren en rehabilitación y aparatos de prótesis y ortopedia. Un riesgo de trabajo tiene que tener una alta médica, un ST2, para volver a incorporarse a la empresa, el trabajador. Con eso se considera que se termina un riesgo de trabajo. O bien se considera también que se termina un riesgo de trabajo cuando el médico emite un certificado de incapacidad temporal, perdón, de incapacidad permanente, ya sea total o parcial. Recordemos que la Ley Federal de Trabajo establece la obligación del patrón de reacomodar al trabajador en otro puesto de acuerdo con sus nuevas habilidades. Se le tiene que seguir procurando la fuente de empleo al trabajador a pesar de que tenga una incapacidad permanente parcial. Si tiene una incapacidad permanente total, ya no podría, bueno, la incapacidad permanente total es cuando el trabajador de plano ya no puede seguir trabajando. En ese caso, pues no se le podría ubicar en algún puesto. En cuestión de la conservación de derechos, cuando un trabajador recae, sufre una recaída después de haber tenido el alta, tiene derecho a que le sea atendido a través del Seguro Social, aunque ya no esté vigente la relación laboral. Vamos a suponer un trabajador que se accidenta, se le da de alta, renuncia al trabajo después de un año y sufre una recaída de aquel accidente que había sufrido hace 3 años en la empresa, que ya ahorita ni siquiera está, puede acercarse al Seguro Social y solicitar que esa recaída sea considerada como una recaída de un riesgo de trabajo anterior y seguirá siendo la empresa la responsable de hacer frente a esto. ¿Cómo? A través de considerar dentro de su siniestralidad ese accidente o esa recaída para el incremento de la prima de riesgo de trabajo. Y esto nos lleva pues a nuestro siguiente tema, que sería lo que es la prima de riesgo de trabajo. El Seguro Social, cada uno de los 5 seguros que están en el régimen obligatorio del Seguro Social, se establece de dónde sale el dinero, la fuente de financiamiento. El seguro de riesgos de trabajo y el seguro de guarderías y prestaciones sociales son los únicos 2 seguros cuya carga está completamente a cargo del patrón. El de riesgo de trabajo es obvio que esté a cargo del patrón. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que la Constitución establece que es el patrón el responsable de estos riesgos de trabajo. ¿Cómo cubre? ¿Con base a qué cubre el seguro de riesgo de trabajo? Con base al salario base de cotización se aplica un porcentaje. Este porcentaje, en primer lugar, va de acuerdo a la actividad que desarrolla la empresa. Si la empresa desarrolla en un solo momento, o sea, una sola empresa desarrolla 2 o más actividades que tengan distintas clases de riesgo de trabajo, se va a poner la clase más alta, a menos de que seamos empresa de subcontratación laboral. Son las únicas empresas que pueden tener diferentes primas de riesgos de trabajo. Por ejemplo, la industria de la construcción, que es un sector que está a clase 5, la clase más alta, tenemos trabajadores que no están expuestos a un riesgo tan elevado. Tenemos trabajadores de oficina, tenemos vendedores, en caso de que también vendamos las casas, nos dediquemos a hacer una inmobiliaria que vende las casas que construimos. Bueno, pues todos los trabajadores se estará pagando la prima con la prima de la construcción. Al inicio, cuando solicitamos nuestro registro patronal, tenemos que autoclasificarnos en la prima que corresponde a la actividad que realizamos, para lo cual tenemos que hacer una descripción clara de las actividades, así como de las maquinarias que se usan, porque el Seguro Social puede rectificar esas primas con base a la información que nosotros mismos hemos dado, pero también con base muchas veces en la información que damos en la acta constitutiva. Y el Seguro Social pues puede rectificar la prima, claro que nos podemos defender
ante esa rectificación, y para eso pues nos puede apoyar lo que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Estas son las 5 clases de riesgo que hay. La clase más pequeña, la que tiene menos riesgo, tiene una prima media de 0.54355. Aquí tenemos a los despachos de abogados, bueno, casi todos los despachos de consultoría en donde las personas están haciendo casi un trabajo de oficina y por lo tanto pues no tienen tanto riesgo. En la clase 5, que es la clase más alta, tenemos las constructoras con una clase de 7.58875, pero también hay una diferencia entre simplemente ser una ferretería con equipo de transporte, que está a clase 4, y ser una ferretería sin equipo de transporte, que está a clase 3. Fíjense que hay casi 2 puntos de diferencia entre estas dos clases. Es importantísimo que nos autoclasifiquemos bien y que conozcamos que esta clase, por elevada que sea, por ejemplo, en el caso de la construcción, no va a permanecer siempre. Esta clase se tiene que revisar cada año y puede cambiar de acuerdo con la siniestralidad de la empresa. ¿Qué es la siniestralidad? El índice de frecuencia de casos, qué tantos casos hubo y qué tan graves fueron esos casos. ¿Cómo se mide la gravedad de los casos? Con la consecuencia que hubo. El caso más grave, evidentemente, es el fallecimiento de una persona. De inicio, entonces, estaríamos a prima media y posteriormente se hace una revisión de la siniestralidad. Gracias a esta revisión que se hace en el mes de febrero, la nueva prima va a estar vigente de marzo a febrero del siguiente año y puede modificarse la prima un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo. Si pasó lo peor en la empresa, vamos a suponer que hubo una explosión de alguna caldera y fallecieron 5 trabajadores, claro que la prima se me va a ir hasta el infinito, pues no puede elevarse más que un punto porcentual. O vamos a poner otro ejemplo, vamos a poner que no hubo un solo riesgo de trabajo. La prima se me va a la mínima con el cálculo. Pues no, nada más puede disminuir un punto porcentual. El movimiento solamente de un año a otro puede ser un 1% hacia arriba o un 1% hacia abajo. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Un solo caso de riesgo de trabajo aumentará la prima para el siguiente ejercicio? Y aquí vamos a esta pregunta porque me ha tocado ver en la práctica algunos empresarios que dicen que les tienen inclusive prohibido a las personas que atiendan los riesgos de trabajo en el Seguro Social. Pensando en que por atender el riesgo de trabajo en el Seguro Social, la prima va a subirse. Y entonces dicen, prefiero que lo lleve a un hospital inclusive privado y yo pague todo lo de ese hospital privado, pero no me lleven al trabajador al Seguro Social porque se me va a incrementar la prima de riesgo de trabajo. Entonces la pregunta, ¿un solo caso de riesgo de trabajo aumenta la prima? No, no necesariamente, no necesariamente. Además, en caso de que aumentara la prima de riesgo de trabajo un solo caso, hay que ver también la relación costo-beneficio. Porque el hecho de que se atienda en el Seguro Social el riesgo de trabajo, además de que es obligatorio y hay penas por ocultar el riesgo, el Seguro Social va a suplir al patrón en todos los gastos que el patrón tendría que haber hecho frente por haber sido un riesgo de trabajo. Y eso es la relación costo-beneficio. ¿Qué me sale más caro? Le sale más caro al patrón ocultar el riesgo y pagar los gastos por sus propios medios a llevar al trabajador al seguro de riesgo de trabajo. Esta afirmación la puedo hacer porque el trabajo de tesis doctoral que realicé precisamente fue sobre esto. En primer lugar, ubicar en qué siniestro, el siniestro más pequeñito que me genere un aumento de prima de riesgo de trabajo. Y vimos
que hay empresas, recordemos que el aumento del riesgo de trabajo depende de la siniestralidad de la empresa, es decir, cuántos casos hubo y qué consecuencias tuvieron. Pero también se compara con la prima del ejercicio en el que ocurrió el riesgo de trabajo. Si estamos con una prima de 7.58875, una empresa que tenga un solo trabajador, soporta hasta un riesgo de trabajo que incapacite a ese trabajador durante 11 días. Si la empresa tiene hasta 250 trabajadores, la empresa soporta hasta 2.729 días de incapacidad. 2.729 días de incapacidad implica que tenga 7.4 trabajadores incapacitados durante todo el año. 7 trabajadores incapacitados durante 365 días y aún así no me sube la prima. Pero vemos que esta relación ya no aplica para cuando estamos en prima media, digo en prima mínima. Una empresa que está en prima mínima, ahí sí le va a subir la prima de riesgo de trabajo desde un día de incapacidad temporal. ¿Por qué? Porque está en la prima más baja. No le va a subir a 1.5%, le va a subir nada más a 0.51%, porque está en la prima más baja. Entonces, en primer lugar, puedo afirmar que no en todos los casos eleva la prima de riesgo de trabajo. Nos tenemos que quitar el temor o la creencia de que un caso de riesgo de trabajo va a aumentarnos la prima. Eso es lo primero que tenemos que quitarnos. No siempre aumenta la prima. Y en segundo momento, aunque me aumente la prima, en la mayoría de los casos, me sale más barato pagar esa prima de riesgo aumentada para el siguiente año que lo que yo le tendría que pagar al trabajador de tratamiento médico y de días de incapacidad. Y esto solamente es, esta gráfica que les presento, que está por tamaño de empresa, solamente es en el siniestro más pequeño, en el siniestro más leve que ocasionaría que me aumente la prima de riesgo de trabajo. Para concluir, pues les puedo señalar que imagínense que nosotros tengamos asegurado un coche y que nos roben ese coche y que digamos, no le voy a dar aviso al seguro, no voy a usar el seguro, no le voy a decir que me robaron el coche, renuncio a que me pague el valor comercial de mi coche porque me van a subir la prima el próximo año. Pues no, justamente un seguro protege la ocurrencia de un siniestro y cuando ocurre ese siniestro hay que utilizar el seguro. En este caso, el seguro social es un mecanismo muy eficiente para transferir un riesgo de trabajo. Y bueno, ahí está documentado en mi tesis de doctorado. Quien guste echarle un vistazo me puede escribir para pasarle ya todo el estudio completo. Aquí pasé un extracto de la sensibilidad de las empresas de acuerdo a su prima y de acuerdo al número de trabajadores, pero en la tesis están los datos completos, para que ustedes puedan ubicar qué tan sensible es su empresa a incrementar el riesgo de trabajo. ¿Hasta cuántos días aguantaría de incapacidad temporal? Lo más leve, una incapacidad temporal antes de que aumente mi riesgo de trabajo. Y que sepamos que a pesar de que aumente el riesgo de trabajo, en la mayoría de los casos sale más barato pagar ese aumento de prima que atender al trabajador con el dinero directo de la empresa. No quiero poner el caso, que también me ha tocado ver lamentablemente, de patrones que se desentienden de los trabajadores, que tienen un riesgo de trabajo y que desconocen la relación laboral, que también existe, pero que es completamente, pues, creo yo, una falta de ética, una falta de moral hacerlo. Estamos hablando de personas y pues hay que asegurar al elemento más valioso de nuestras empresas. Los invito a estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de la revista hecho.com.mx. Tenemos también, si ustedes entran a la revista, tenemos un demo
de la revista para que lo puedan consultar de manera gratuita. Tenemos varias promociones para que conozcan esta nueva revista, que es nuestra compañera en el ámbito laboral. También estamos en el canal de YouTube. Bueno, a mí como Flor Tavera me pueden encontrar en este canal de YouTube, Flor Tavera, y en redes sociales nos pueden encontrar como Revista Hecho. A mí también me pueden encontrar como Flor Tavera. Si tienen alguna inquietud adicional, me pueden escribir un correo a flortavera3@gmail.com. Vamos a dejar estos 4 minutos por si hay alguna pregunta. Si quieren hacer aquí por medio del chat, permítanme revisar si hay alguna pregunta en el... si hay alguna pregunta en el Facebook. Bien, pues parece que todo quedó muy claro. Me reitero a sus órdenes si es que hay alguna pregunta que deseen hacer posteriormente. No puedo entrar a ver si hay preguntas en vivo en Facebook. Por ahí, ya entré. Por ahí preguntan, ¿en qué sector social considera que se da el mayor índice de actos ilícitos? Me imagino que la pregunta está en el sentido de más que actos ilícitos, accidentes de trabajo. ¿En qué sector? ¿En qué sector de empresas se da el mayor número de accidentes de trabajo? Pues para sorpresa nuestra, el mayor número de accidentes de trabajo se da en el sector de comercio, ni siquiera en el sector de transformación, en el sector de comercio. Podría ser también por el ocultamiento de los riesgos de trabajo. Existe un estudio que señala que el 65% de los riesgos de trabajo se ocultan, no se le dan aviso al Seguro Social. Pero de las estadísticas del Seguro Social, la mayor cantidad de riesgos de trabajo está en el sector de comercio, ni siquiera en de la construcción, que es el que tiene la prima más elevada. Muy bien, pues si no hay alguna otra pregunta, me reitero a sus órdenes. Los invitamos, muchas gracias por sus palabras a los que me están escribiendo. Les invitamos a estar al pendiente de nuestros próximos eventos. Tenemos un evento sobre la liquidación de sociedades. Y bueno, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Que tengan excelente día.